Bien, ahora vamos a pasar a propiedades de los logaritmos, ¿ya? Entonces, como primera propiedad tenemos logaritmo de 1 en cualquier base, estudiantes. Si tenemos un logaritmo en base 5 de 1, eso siempre es igual a 0, ¿ya? Es decir, si tenemos un logaritmo en cualquier base de 1, siempre es igual a 0, ¿ya? Tenemos otro ejemplo aquí. Logaritmo en base 2 tercios de 1 siempre es igual a 0, ¿ya? Otro ejemplo. Si tenemos logaritmo en base pi de 1, eso nos va a dar siempre 0, ¿de acuerdo? Porque si aplicamos la definición de logaritmos en estos tres ejemplos, decimos que la base elevado a 0, es decir, cualquier número elevado a 0 siempre nos da 1. Repito, si tenemos una potencia con exponente 0, eso nos da siempre igual a 1, ¿ya? Por eso decimos que el logaritmo en cualquier base de 1 siempre es igual a 0, estudiantes, ¿ya? Pasamos ahora a la propiedad número 2. El mismo nos dice el logaritmo de un número en la misma base. Vamos con unos ejemplos. Si tenemos el logaritmo en base 5 de 5, eso siempre es igual a 1, ¿de acuerdo? Repito, si tenemos un logaritmo en base 5 del mismo número, eso es igual siempre a 1, ¿de acuerdo? Vamos por otro ejemplo. Si tenemos un logaritmo en base 2 tercios de 2 tercios, entonces vemos que la base y el número son iguales, por lo tanto el resultado siempre será 1, ¿de acuerdo? De la misma manera en este otro ejemplo, tenemos logaritmo en base pi de pi, entonces vemos que la base y el número son iguales, por lo tanto el resultado siempre va a ser 1, ¿de acuerdo? Y si aplicamos la definición del logaritmo, en el primer ejemplo, por ejemplo, 5, base 5 elevado a la potencia 1, eso siempre me va a dar igual a 5, porque 5 elevado a 1, eso es 5, ¿de acuerdo? Es por eso que decimos que el logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Vamos por otra propiedad, logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto, como por ejemplo aquí tenemos el logaritmo en base a de p por q, eso va a ser siempre igual al logaritmo en base a de p más el logaritmo en base a de q. Vamos por unos ejemplos entonces. Tenemos el logaritmo en base 2 de 64 por 8. ¿Ya? Entonces, aplicando esta propiedad, tenemos logaritmo en base 2 de 64 más el logaritmo en base 2 de 8, ¿de acuerdo? Operando en esta expresión tenemos que el logaritmo en base 2 de 64, por definición podemos decir que es 6, ¿ya? Más el logaritmo en base 2 de 8, por definición podemos decir que es 3, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos como resultado final que el logaritmo en base 2 de 64 por 8 es 9, ¿ya? Vamos entonces por otro ejercicio, donde nos piden hallar el logaritmo en base 2 de 8 por 32 por 16. Entonces, por propiedad del logaritmo de un producto, podemos decir que esta expresión es igual al logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 32, logaritmo en base 2 de 32, más el logaritmo en base 2 de 16, logaritmo en base 2 de 16, ¿de acuerdo?
Operando entonces en esta expresión tenemos que por definición el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, ¿ya? Más el logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5, ¿de acuerdo? Más el logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4, ¿ya? Y finalmente podemos decir que el logaritmo en base 2 de esta expresión o de este número es igual a 12, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora por otra propiedad. Propiedad número 4. Logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente nos dice que el logaritmo en base a de p dividido entre q, entonces como podemos observar que tenemos el logaritmo de base a de un cociente, ¿ya? Eso es igual, estudiantes, al logaritmo en base a de p, ¿ya? De p menos, ¿ya? Menos el logaritmo en base a de q, el logaritmo en base a de q, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos donde nos piden hallar el logaritmo en base 2 de 32 dividido entre 4, ¿ya? Vemos que 32 es el numerador, 4 el denominador, ¿ya? Entonces esto es igual al logaritmo en base 2 del numerador, logaritmo en base 2 del numerador, en este caso 32, menos, porque la propiedad nos dice menos, el logaritmo en base 2 del denominador, ¿ya? El logaritmo en base 2, en este caso de 4, ¿de acuerdo? Entonces, operando esta expresión, tenemos que el logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5 menos el logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Y finalmente podemos decir que el logaritmo en base 2 de 32 dividido entre 4 es igual a 3, ¿ya? Vamos por otro ejemplo. Nos piden hallar el logaritmo en base 3 de 243 dividido entre 27, ¿ya? Entonces, aplicando la propiedad del logaritmo de un cociente, tenemos que esta expresión es igual al logaritmo en base 3 del numerador, ¿ya? El logaritmo en base 3, en este caso de 243, ¿ya? Menos el logaritmo en base 3 del denominador, en este caso logaritmo en base 3 de 27, ¿de acuerdo? Entonces, operando esta expresión, tenemos que el logaritmo en base 3 de 243 es igual a 5, ¿ya? Menos, bajamos menos, y por definición también podemos decir que el logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3, ¿ya? Y finalmente, como resultado final de esta expresión, tenemos que es 2, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que se nos presente un logaritmo en cualquier base de un cociente, entonces vamos a decir que esa expresión es igual al logaritmo en la misma base del numerador menos, estudiantes, menos. Cuando se trata de un cociente en el número, siempre colocamos el signo menos, ¿ya? El logaritmo en la misma base del denominador, en este caso, logaritmo en base a de q. ¿Ya? Bien, ahora vamos por otra propiedad, ¿ya? Logaritmo de una potencia. Entonces esta propiedad nos dice logaritmo en base a de p elevado a la potencia n, eso es igual a n por logaritmo en base a de p. ¿Ya? Es decir, la potencia, estudiantes, baja a multiplicar al logaritmo, ¿ya? Entonces vamos por algunos ejemplos. Nos piden hallar el logaritmo en base 7 de 49 elevado a la potencia 4. Entonces, utilizando esta propiedad del logaritmo de una potencia, podemos decir que este 4
baja a multiplicar al logaritmo en cuestión, es decir, 4 por logaritmo en base 7 de 49, ¿ya? Entonces vemos que esta potencia está bajando a multiplicar al logaritmo en base 7 de 49, ¿de acuerdo? Entonces, operando esta expresión tenemos 4 por, y por definición, logaritmo en base 7 de 49 decimos que es 2, ¿ya? Y finalmente, como resultado final de esta expresión tenemos 8, ¿de acuerdo? Vamos por otro ejemplo. Nos piden hallar el logaritmo en base 2 de 128 elevado a la potencia 3, ¿ya? Entonces, aplicando esta propiedad, decimos que el 3 baja al inicio a multiplicar al logaritmo. Entonces decimos 3 por logaritmo en base 2 de 128. Logaritmo en base 2 de 128. ¿De acuerdo? Entonces, operando esta expresión tenemos 3 por logaritmo en base 2 de 128. Por definición decimos que es igual a 7, ¿ya? Y finalmente el resultado de esta expresión podemos decir que es 3 por 7, 21, ¿de acuerdo? Bien, pasamos ahora a otra propiedad, logaritmo de una raíz. Esta propiedad nos dice que si tenemos un logaritmo en base a de raíz enésima de p, esto es igual al logaritmo en base a de p dividido entre el índice de la raíz, ¿ya? Es decir, copiamos el logaritmo con la misma base y como número anotamos la cantidad subradical, en este caso p, y todo eso lo vamos a dividir entre el índice de la raíz, en este caso entre n, ¿ya? Vamos por algunos ejemplos. Nos piden calcular el logaritmo en base 2 de raíz cúbica de 4, ¿ya? Entonces esto es igual al logaritmo en base 2 de 4, al logaritmo en base 2 de 4 dividido entre el índice, ¿ya? Que es 3, ¿de acuerdo? Entonces, operando esta expresión tenemos que el logaritmo en base 2 de 4 por definición es 2, ¿ya? Mantenemos raya de fracción y como denominador el 3. Entonces, como esta expresión ya no se puede simplificar, decimos entonces que es el resultado de esta expresión planteada, ¿ya? Vamos por otro ejemplo. Nos piden calcular el logaritmo en base 6 de raíz cuarta de 36, ¿ya? Entonces, esto es igual al logaritmo en base 6 de 36, repito, logaritmo en base 6 de 36 dividido entre el índice, ¿ya? En este caso, dividido entre 4, ¿ya? Entonces, operando esta expresión, decimos que el logaritmo en base 6 de 36 es igual a 2, ¿ya? Y mantenemos como denominador el número 4, ¿ya? En vista de que esta fracción se puede simplificar, entonces decimos que mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Entonces, nuestro resultado final de esta expresión sería un medio, ¿de acuerdo?